El modelo agroexportador es el sistema económico que funciona en Argentina entre 1890 y 1930 aproximadamente, y que se sustenta en la exportación de los productos del campo como carne y cereales en grandes cantidades. Gran Bretaña, tras la Revolución Industrial, precisa materias primas para sus productos. La demanda de cuero, lana, luego carne y más tarde cereales para alimentos es tan importante que la actividad agropecuaria se convierte en la mayor fuente de ingresos del país. Esto es posible, en ese momento, por la adopción del patrón oro. El patrón oro es el sistema en el cual el oro pasa a ser la moneda de pago internacional. Las monedas de todos los países fijan sus valores en relación a ella. Esto permite impulsar el comercio internacional. Las condiciones productivas de las tierras, la evolución del mercado y el ferrocarril terminarían por reafirmar la estructura latifundista. 19 personas adquirieron más de un cuarto de las tierras pampeanas recién conquistadas. Se distingue así la capitalización inmobiliaria de las grandes fortunas de Buenos Aires: los Unzué, Leluar, Del Carril, Martínez, Anchorena, Cambaceres, Alvear, Quintana, Torkins, etc. Estos hechos dificultaron el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores rurales que se incorporaban a la expansión de la economía agropecuaria de la región pampeana, y dio origen a su característica institucional básica, la explotación de una parte sustancial de la superficie disponible por arrendatarios y de otra parte en grandes latifundios. La extranjerización de la economía argentina también se refleja en la presencia del capital extranjero en forma de inversiones. Los países industrializados, en especial Gran Bretaña y Estados Unidos, levantan compañías comercializadoras de granos, frigoríficos, bancos y grandes obras de infraestructura. El ferrocarril es uno de los proyectos más importantes de estas inversiones. El tendido de las vías en Argentina tiene una dinámica radial. Las cabeceras de todos los ferrocarriles confluyen en Buenos Aires. Lo que hacen es comunicar las zonas cerealeras y productoras de carne con el puerto, desde donde parten los productos hacia Europa. De esta manera, la red ferroviaria termina de consolidar el proceso de concentración económica. Las economías regionales basadas en las artesanías quedan condenadas a desaparecer frente a la competencia con los productos importados. Languidecen o entran en una profunda crisis. Características del modelo agroexportador. Una economía basada en los productos del campo, carne y cereales. La unidad productiva es la estancia. Una gran concentración de la propiedad territorial, latifundios. Una gran dependencia de la economía argentina respecto del mercado internacional. La extranjerización de la economía argentina. Las inversiones extranjeras en grandes obras públicas. El tendido del ferrocarril centralizado en el puerto de Buenos Aires. El modelo agroexportador parecía exitoso, pero tenía limitaciones muy claras. Una de ellas era la excesiva dependencia de la economía respecto del mercado mundial. Esto ocasionaba que, ante una crisis internacional, Argentina tuviera dificultades para colocar sus productos agropecuarios, porque los países compradores no tenían dinero disponible. Tampoco podía importar los bienes que necesitaba. Este fenómeno puede observarse en las sucesivas crisis internacionales que afectaron al país, en 1874, en 1914, en 1930. En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial genera desabastecimiento a nivel internacional. Nuevamente Argentina tiene dificultades para importar bienes y equipos, y se corta el flujo de capitales extranjeros. La caída de las exportaciones afecta principalmente a los cereales, para entonces el principal producto de exportación. La situación se mantiene durante toda la guerra hasta 1918. En la década del 20, la economía... El primer golpe de Estado de la historia argentina coincide con la crisis financiera mundial que había comenzado con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Para 1930 se ha trasladado a todos los países, y en la Argentina marca también el fin del periodo agroexportador. En conclusión, esta época del desarrollo económico argentino concluye en la década del 20. Y era ya evidente que el país era demasiado grande para ser sostenido fundamentalmente sobre sus exportaciones agropecuarias y el capital extranjero. Era inevitable iniciar un nuevo sendero si Argentina quería, en definitiva, construir una economía moderna viable de largo plazo. Lo importante a partir de la crisis económica de 1930 es que se produce un proceso de
industrialización, y esto provoca la integración de los trabajadores a la vida social y política de la Argentina. Estamos pensando en una sociedad más inclusiva. Todavía subsiste en el país la idea, en algunos sectores de opinión, de que es posible volver a tener una economía viable fundamentalmente asentada sobre la producción primaria. Y la verdad es que ese sector es fundamental. No se concibe una economía argentina sin un agro poderoso, de alta tecnología, integrado a escala federal. Pero al mismo tiempo hay que reconocer también que toda la cadena agroindustrial, que todo lo que llamamos el campo, emplea solo un tercio de la fuerza de trabajo. Y que si no tenemos simultáneamente una gran base industrial, con desarrollo del interior, es muy difícil crecer y formar una economía moderna. Solo son países avanzados los que tienen estructuras diversificadas capaces de incorporar el conocimiento contemporáneo. Y hoy, vuelvo a insistir, el dilema está planteado en una situación mucho más compleja del país y del mundo, como lo estaba a fines de los años 20 y después de la crisis del 30.